Ok, buenas tardes. Vamos a tratar de transmitir en vivo, ¿verdad? Nada más ahí me confirman, por favor, si se está oyendo. Yo creo que sí. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Bienvenidos. Estamos viendo una serie, la serie que se llama Peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? Pero hoy queremos dejar un poquito para acabarla el día domingo, ¿verdad? Pero igual, usted y yo sabemos que todo depende de la fe, ¿verdad? Dios nos da una fe en la cual usted y yo podemos librar todos los días una batalla, una lucha intensa, ¿verdad? En nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar tratando de salir adelante, ¿verdad? Antes, cuando no conocíamos al Señor, pues era muy fácil, ¿no? Hacer todo, era nuestro estilo de vida, era nuestra forma de vivir, pero que a muchos, ¿verdad? En lo personal nos llevó a una vida perdida, una vida sin sentido, sin propósito, una vida que no tenía un rumbo estable, un propósito, y me llevó yo creo que a varios, ¿verdad? A desperdiciar gran parte de nuestra vida. Casi la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hay veces, es por eso que llegamos al Señor, porque hubo la necesidad y hubo ese arrepentimiento, ¿verdad? En la cual volvimos en sí y volteamos nuestros ojos, nuestra mirada a Dios, ¿verdad? Y hoy el tema, el cual quiero hablar, así se llama, volver en sí, ¿verdad? Y vamos a estar viendo el libro de Lucas 15, y vamos a estar hablando de un personaje que usted y yo ya muchas veces lo hemos leído, ¿verdad? Una parábola, donde Jesús habla de una parábola, ¿verdad? Y habla de tres personajes, habla de un personaje, ¿verdad? Pero comienza con una parábola, luego con otra, y acaba con la parábola del hijo, ¿qué? Del hijo pródigo. Aparentemente son tres diferentes, ¿verdad? A primera vista podemos ver que son tres parábolas diferentes, ¿verdad? Muchas veces tal vez tres objetivos diferentes, pero en realidad vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús quería decirnos, quería compartirnos. Vamos a orar, si usted me permite orar un momento ahí por la palabra. Vamos a orar y bienvenidos a todos los que están y se van a conectar. Bienvenidos. Comparte el video, compártelos a sus amigos, a sus hijos. Compártelo, ¿verdad? Una palabra donde toda palabra de parte de Dios no regresa vacía, ¿verdad? Siempre tiene un propósito esa palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Primeramente por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos ver tu fidelidad, Señor, que nos has prometido que vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Hay veces hay escasez, hay veces no hay fuerzas, a veces hay desánimo, Señor, temores. Puede faltar muchas cosas, Señor, a nuestro alrededor, pero lo que nunca ha faltado hasta el día de hoy, Señor, es tu presencia. Y por eso te damos gracias por tu palabra, tu presencia que hoy va a ser predicada tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra pueda impactar y pueda llenar la necesidad de acuerdo, Señor, a esa necesidad del corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es una parábola, se puede decir una parábola universal. A todo el mundo la hemos oído, la mayoría de la gente la ha predicado. Secularmente se usa, ¿verdad? Cuando hablamos del arrepentimiento,
cuando se habla de una persona, ¿verdad?, que malgasta y que derrocha todo que se les da, ¿verdad? El hijo pródigo lo podemos ver como un personaje que se ha tomado de ejemplo, ¿verdad?, de aquel hijo que no tiene que hacer el hijo, ¿verdad? Y siempre han tomado de ejemplo como el Padre, ¿verdad?, lleno de misericordia, de gracia, lo vuelve a recibir. Pero el Señor Jesús nos quería meter mucho más allá, ¿verdad? Todas las enseñanzas del Señor Jesús, todas las parábolas, todas sus oraciones, sus palabras que Él hace, ¿verdad?, a través de los evangelios expuestos por estos hombres, ¿verdad?, Lucas, Marcos, Juan y Mateo, podemos ver cómo el Señor no solamente, ¿verdad?, trata de desarrollar una simple parábola, sino nos está enseñando y nos está descubriendo, ¿verdad?, muchas cosas de la vida, y más de la vida natural, pero también de algo espiritual, de algo eterno. Y siempre vamos a comparar, ¿verdad? La Biblia siempre va a levantarse Dios como un Dios redentor, un Dios que busca la salvación, un Dios que busca la redención del ser humano, ¿verdad? Donde podemos ver el ser humano que se puede dividir de muchas partes, ¿verdad? Y seres humanos donde han tomado la decisión propia de vivir sus propias vidas, sus propias decisiones y darle la espalda a Dios, ¿verdad? Hay gente que ha decidido darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y otorgarle su adoración, su tiempo a otras cosas, ¿verdad? En ese caso podemos ver la idolatría, ¿verdad? No solamente en una imagen, ¿verdad?, sino la idolatría del corazón, que va mucho más allá de una imagen, ¿verdad? Podemos ser idólatras, ¿verdad?, en nosotros mismos, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Hacia muchas cosas podemos quitar ese espacio que le corresponde simplemente y solamente a Dios en nuestro corazón y poner otra cosa, ¿verdad?, en el corazón del hombre. El ser humano se ha perdido, el ser humano, como ha avanzado su vida, se ha perdido en esta vida, ¿verdad? Pero Dios siempre ha dado la opción y Dios siempre ha dado la salida, ¿verdad? Y siempre Dios ha puesto en las manos del ser humano, ¿verdad?, la salida y la respuesta a todos los problemas de nuestras vidas, sea el problema más difícil, ¿verdad? Y al hombre es más difícil y más malo, sea como sea, ¿verdad? Como sea, siempre Dios ha puesto la respuesta y la salvación en la vida y en el corazón del ser humano. Esta parábola comienza cuando Jesús se sentaba, ¿verdad? Dice la Biblia que se sentaba a comer con pecadores y con publicanos, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Gente que para la cultura, ¿verdad?, del primer siglo era gente sin valor, gente sin ningún propósito, ¿verdad? Gente pecadora, porque iba en contra de los designios de Dios, iba en contra de la naturaleza de Dios en un sentido espiritual y en un sentido moral. Y el ser humano ahí se sumerge en esos dos sentidos, el espiritual y el moral. Está la pérdida del ser humano, ¿verdad? Podemos ver toda nuestra vida pasada, podemos ver hoy en día cómo está el mundo, cómo está el sistema, ¿verdad? Y no nos asustamos porque de allá venimos, ¿verdad? De ahí éramos, ahí estuvimos metidos, ¿verdad? Ahí hicimos cosas malas, cosas feas que muchas veces nos avergonzamos, ¿verdad? Pero ahí estuvimos, ahí estuvimos, pero un día alguien nos predicó, un día alguien nos dio el mensaje del evangelio, un día alguien de la nada, ¿verdad?, nos dijo que había un Jesús, un Cristo, ¿verdad?, que nos amaba de tal manera y que dio su vida, ¿verdad? Pero como nuestra vida era así, ¿verdad?, de pecado, llena de rebeldía, una vida donde no tenía sentido,
una vida donde crecimos, ¿verdad? Y nos desarrollamos conforme nos fue en la feria, ¿verdad? Muchos hicimos pactos internos que fuimos desarrollando durante todas nuestras vidas, ¿verdad? Y en vez de llevarnos a algo bueno, nos llevó a algo que malo. Incluso muchos de nosotros, o muchos de los que nos están oyendo, ¿verdad? Adelante, pásenle. Lara, allá recibe, por favor. Y muchos de nosotros tuvimos todo eso, ¿no? Y teníamos tres formas de actuar. Y ahorita vamos a ver. Jesús se sentaba con los publicanos, con los pecadores. Dice porque los estaba oyendo, los oía, ¿verdad? Estaba oyendo su forma de pensar, estaba oyendo lo que ellos tenían en su corazón, ¿verdad? Jesús hizo algo muy interesante en el primer siglo, cuando él comenzó a predicar la palabra de Dios. Él no fue directamente a Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba la crema y nata, donde estaba el sistema religioso, donde todo el mundo sabía, ¿verdad? Y llevaba a cabo a muchos hombres piadosos, muchos hombres que vivían la palabra de Dios tal y como era, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿verdad? La trataban de vivir y la vivían de una forma, ¿verdad? Correctamente, justamente. Podemos tener el ejemplo de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel fue un maestro, ¿verdad? De la ley, y fue el maestro de Pablo. Pablo dice, creó en los pies de Gamaliel, él lo dice, en los pies de Gamaliel. El papá de Gamaliel, Amiel, un judío, un maestro de la ley de antes de que Jesús naciera, muy reconocido. Hasta el día de hoy, él ha sido el judío y el maestro más interesante de todo el primer siglo y de todos los maestros judíos, ¿verdad? Fue él el más interesante, de ahí su hijo y de ahí Pablo. Pero había gente, había fariseos, ¿verdad? No todos los fariseos eran malos. No todos los republicanos eran malos, era gente que tenían necesidad, como usted y yo, como seres humanos tenemos necesidad. A veces la gente no es mala, ¿verdad? Muchas veces la gente actúa o llegamos a actuar así por nuestra forma de vivir, ¿verdad? O sea, por como nos fue en la feria, ¿verdad? Muchas veces de niños, de adolescentes, ¿verdad? Muchas veces en ese lapso de vida es donde tenemos, ¿verdad? Esos fracasos, ¿verdad? Que nos tocan y nos hieren el corazón y parten nuestra vida en dos, ¿verdad? Y tenemos que tomar decisiones, a veces las tomamos muy apresuradamente, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, a veces tomamos las decisiones apresuradamente. Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces decimos que ya es tarde, pero déjame decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde. Aun cuando hay vida, cuando despertamos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos, logramos ver aún nuestros hijos con vida, ahí hay esperanza. Aún hay esperanza en Dios, solamente en Dios. Y Jesús se sentaba con estos hombres a oírlos. Estaba con ellos porque los oía, ¿verdad? Y no todos los fariseos eran malos, no todos los escribas eran malos. Había grupos que iban en contra, ¿verdad? De todo lo que el Señor Jesús predicaba y decía, porque iba en contra de su ley, ¿verdad? Pero también iba en contra de su forma de vivir moralmente y espiritualmente, ¿verdad? Una forma corrupta de vivir moral y espiritualmente, cuando eran los encargados, ¿verdad? Del sistema religioso, los encargados de ser bondadosos, de dar de comer a la viuda, de ayudar al enfermo, ¿verdad? De darle limosna a aquel que estaba mendigando en la calle, ¿verdad? Ese era, ¿verdad? Cómo tenían que actuar, pero no lo hacían así. Al contrario, se paraban en las plazas públicas, ¿verdad? Y gritaban y decían, Dios está conmigo, yo soy el fariseo, y Dios esto, y hagan esto, cuando ellos no los hacían. Por eso Jesús se refiere a ellos de una forma muy despectiva. Siempre lo hemos visto, es que son hipócritas, es que son esto, ¿verdad? Pero era por su forma
de vivir de una forma moral y religiosa, ¿verdad? Porque esa era la religión de ellos, ¿verdad? Hablar, pero no hacían lo que ellos predicaban, ¿verdad? Pero Jesús hace la diferencia en todo el Evangelio, y dice que la palabra que se sentaba con los pecadores. Y cuando habla de pecadores, ¿verdad? No está hablando de gente muy mala, no, o sea, está hablando de gente que no llevaban la misma rutina que ellos. Dice, y estaban los fariseos y los escribas, estaban ahí junto a ellos, viendo todo. Los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos eran los que observaban que la ley se cumpliera, y estaban viendo si este hombre Jesús, ¿verdad?, cumplía la ley. Claro que no la cumplió, ¿verdad?, pero su predicación rompía todos los estereotipos, ¿verdad?, de la ley. Y los escribas eran aquellos que se encargaban de escribir los hechos más relevantes que sucedían en ese tiempo. Pero ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a hablar entre ellos, ¿verdad? Que cómo era capaz que este hombre, siendo un maestro, ¿verdad?, alguien que enseñaba, alguien que predicaba a Dios de los cielos, ¿verdad?, al Eterno, como ellos decían, ¿verdad?, alguien, ¿cómo era posible que se sentara, ¿verdad?, siendo judío, se sentara con pecadores? Y pecadores hablaban de todo, ¿verdad? Todo aquel que no hacía la ley era pecador. Y con los republicanos, hombres que eran para el pueblo judío nefastos, que no tenían ningún, ¿cómo le diré?, afecto, ¿verdad?, nadie a ellos, porque eran hombres que la sociedad judía rechazaba por su forma de vivir, ¿verdad?, por su forma en un sentido de traicionar, ¿verdad?, no solamente al pueblo judío, sino al Dios, al Eterno, a través de corromperse, de corromper la ley. Pero Jesús ahí se sentaba, ahí se sentó a oírlos. O sea, qué maravilloso, ¿verdad? Es algo que lo podemos leer, ¿verdad?, simplemente, pero que tiene un gran impacto, ¿verdad? Cómo este hombre se sentaba con ellos a oírlo, y arriesgaba todo, arriesgaba que fuese apedreado, arriesgaba, ¿verdad?, que la gente de un momento a otro se le volteara y se fuera, arriesgaba a quedarse solo, incluso se quedó solo, ¿verdad?, al final de su tiempo quedó solo, nadie fue con él a la cruz, nadie se atrevió, ¿verdad?, a estar con él, junto a él, por miedo, por temor, por vergüenzas, otros por traición, otros por la moral mala, ¿verdad? Pero lo traicionaron al fin de cuentas. Pero a Jesús no le importó. Él no le importó gastar su vida, a él no le importó invertir vida, invertir dinero, invertir tiempo para sentarse con pecadores, ¿verdad?, en ese sentido, y oírlos. Y oírlos no solamente, el judío del primer siglo tenía una mala fama tenía, que hablaba mucho. Eran personas que hablaban mucho, que hablaban, y todo. Por eso ellos tenían la costumbre, ¿verdad? Por eso tenían un Sanedrín, por eso tenían un grupo de personas que iban y los oían, ¿verdad? A ver, ven, pásale. Y, no, es que tengo esto, mi vecino me sacó la lengua, hablaban mucho, ¿verdad? Su forma de dirigirse era eso, a través de la expresión hablaban. Entonces Jesús estaba con ellos, y ellos comenzaron a decir esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se siente con hombres que han pecado, hombres así? Estaban buscando, ¿verdad?, un tiempo para juzgarlo y para ir en contra de lo que él decía. Pero es donde Jesús comienza a hablar y les dice, en Lucas 15, ¿sí?, dice, entonces él les refirió esta parábola, porque él conoció lo que estaban oyendo, diciendo, ¿qué hombre de vosotros,
teniendo 100 ovejas. O sea, primeramente los estaba confrontando y les estaba diciendo a ellos: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Verdad? Lo confronta y los compara y le dice: ¿quién es de vosotros? O sea, ¿quién de ustedes, verdad, se le pierde una oveja y no hace eso? Hasta ahí el Señor los estaba confrontando, y ellos no dijeron nada. Y siguió y les dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. Y entra por primera vez esta palabra, el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentirse. Y el arrepentimiento era algo muy valioso, ¿verdad? Para el Señor, algo de gran valor, ¿verdad? El arrepentimiento es una faceta, ¿verdad?, que necesita el hombre dentro de su necesidad, ¿verdad?, dentro de su angustia, dentro de todo. Necesita el arrepentimiento, ¿verdad?, para tener gracia y encontrar el favor de Dios. El arrepentimiento es un acto, muchas veces se nos vuelve muy difícil, ¿verdad? A veces el arrepentirse es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil tomar esa decisión, porque es una decisión, ¿verdad?, de arrepentirse. Y el arrepentimiento es solamente eso, ¿verdad? Si vas en una dirección, darte vuelta y regresar y no volver más. Eso es el arrepentimiento, ¿verdad? A diferencia de un remordimiento. Un remordimiento solamente te va a remorder tu conciencia y ya. Pero al otro día vuelves a hacer lo mismo, a lo mejor no. Pero un arrepentimiento vas hacia allá y te regresas. Y no vuelves a tomar. Ese es arrepentirse. Y el Señor da primero lugar ese valor, ¿verdad?, del arrepentimiento. Y le está diciendo a ellos, exclusivamente a ellos les está diciendo, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no hace esto? ¿Quién de vosotros no teniendo esto, verdad? ¿Quién de vosotros? O sea, los confronta a ellos, porque ellos también eran hombres, seres humanos, o sea, con errores también, los fariseos, los escribas. Pero más abajo dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y perdiendo un dracma no enciende la lámpara y barre a la casa, ¿verdad?, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que y lo vuelvo a decir, se arrepiente, ¿verdad? Y el arrepentimiento, ¿verdad?, no es algo malo, ¿verdad? El arrepentimiento no es una falta de respeto, ¿verdad? O sea, cuando a mí un día me dijeron: te tienes que arrepentir, Mario, de todo lo que has hecho. Yo decía en mi mente: pues, ¿qué he hecho? O sea, y al que me estaba diciendo: y a ti ni te conozco, o sea, ¿qué te he hecho, no? Pero me estaba hablando en un sentido de yo como ser humano y delante de Dios como Dios, ¿verdad? Y los fariseos y esta gente lo entendía muy bien. Y es una enseñanza que Jesús les está dando, no solamente a ellos, sino a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y a quién? Y a la gente. Y Pedro lo entendió muy bien. Pedro lo entendió y lo aplicó de una forma correcta, ¿verdad? Judas no. Judas nunca se arrepintió. Judas lo mató, ¿verdad? La angustia, mordimiento, fue y se ahorcó. Pedro lo negó, lo maldijo al Señor Jesús, pero se arrepintió. Y esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. Simplemente esa.
Esa decisión de arrepentir. Imagínense si Pedro le hubiese salido el carácter de Pedro que siempre tenía. No, pero es que yo, pero es que acá, pero es que se hubiese atado, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, miren, ay de aquel que haya tropezado en mis pequeños. Mejor de ponerse un, ¿qué? Y tirarse ¿a dónde? Si Pedro no se hubiese arrepentido, eso hubiese hecho Pedro. Sí, porque la palabra de Dios ahí estaba. Y después viene la parábola que todos conocemos, la del hijo pródigo, ¿verdad? Dice, pero ¿qué tiene esta parábola? Podemos ver tres perdidos, ¿verdad? La oveja, el dracma y el hijo, ¿verdad? Podemos ver la oveja, la moneda y el hijo, ¿verdad? Podemos ver la oveja, una criatura, ¿verdad? Vamos a ver la oveja como una criatura, si usted investiga una criatura sin inteligencia. Así era la oveja. O así son las ovejas, ¿verdad? Yo nunca he sido pastor de ovejas, ¿no? Pero a veces dicen que son animalistas que no tienen inteligencia, de la vista muy corta, ¿verdad? Que muy fácil. Por eso Jesús toma muchas veces esa referencia, ¿verdad? Aguas con los lobos, vestidos de ¿qué? De ovejas, ¿verdad? Pero no para insultar, sino para ver ese sentido, que la oveja es una oveja no muy inteligente, ¿verdad? Que necesita ser guiada todo el tiempo, ¿verdad? Necesita ser guiada y lo que sí tienen una buena recepción de oído. O sea, les falta cerebro, pero tienen un buen oído. Y por eso oían y tienen la capacidad de oír la voz de su pastor. Un pastor tiene la capacidad de conocer a cada oveja por su nombre, por chiflido, o por un simple chiflido. Las ovejas oyen y acuden al pastor, pero es una característica que la oveja no era inteligente. Es por eso que la oveja se perdió, porque no pudo regresar. Se salió del camino, se salió del sendero, ¿verdad? Tal vez no puso atención al pastor y se pierde. De 100 ovejas, una se perdió, ¿verdad? El dracma, ¿verdad? El dracma era simplemente un objeto con valor, ¿verdad? Porque un dracma valía mucho, ¿sí? Pero era simplemente un objeto sencillo, pero que esta muchacha le dio el valor que le correspondía. Por eso se esforzó y lo buscó. Entonces estábamos viendo un objeto sin vida, el dracma, una moneda. Sí, una moneda, tú ves una moneda y no tiene vida. Es una moneda de acero, es algo, tiene un valor, ¿verdad? Son de su apariencia. Exactamente, ¿verdad? Un objeto sin vida, ¿verdad? Es una moneda, pero que requirió ¿qué? Esfuerzo, y le dieron el valor que es suficiente, ¿sí? El hijo que vamos a ver, ¿verdad? Era un hombre que despreció, era un hombre que despreció a su padre, ¿verdad? Pero que a la vez era un hombre amado sin merecerlo. Y eso me viene la parábola, y donde dice, también dijo, y junta las dos parábolas de la oveja con el dracma, ¿verdad? Pero ¿por qué las divide? ¿Por qué no al principio llama una sola? Porque quería que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Que al referirse a la parábola del hijo pródigo, que vamos a ver ahorita rápido, se está refiriendo a la oveja y se está refiriendo al dracma, a la misma persona, que es que el hijo pródigo. Y termina con esta parábola encerrándola, ¿verdad? Y dando, dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor, padre, dame esta parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes el padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué?
perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. O sea, el hijo pródigo, un personaje que podemos ver, un personaje cuando pide esto, ¿verdad? Tenemos que ver tres cosas de ese muchacho que tenía: su condición, ¿sí? Jesús explica su condición, explica su experiencia que tuvo ahí, pero también está sabiendo su redención, ¿sí? Su salvación, ¿sí? De una forma total. Este muchacho, ¿verdad? Si podemos ver a este hombre, tenía 2 hijos. Muchos lo refieren a un hombre rico, ¿verdad? Porque tenía trabajadores, tenía hombres que trabajaban con él. Tal vez en el primer siglo sí había hombres ricos, ¿verdad? Y se estaba refiriendo a un hombre de verdad, de una historia verdadera, ¿verdad? Y todos estaban atentos, y todos podían entender, ¿verdad?, la parábola, porque era algo que estaba ahí presente y algo que sucedía, ¿verdad? Algo que pasó y que podemos ver. Dice que este muchacho, ¿verdad? Dice que un día, ¿verdad?, que dio la parte que le correspondía de sus bienes, la herencia, ¿verdad? Le dijo al padre: dame la parte de mi herencia. Como hijo menor le tocaba la primera parte, al segundo le tocaba la segunda parte, ¿verdad? Al mayor, pero él como menor le tocaba una parte. Pero lo que tenía ese muchacho, ¿verdad?, le faltaba tal vez inteligencia. Era un muchacho posiblemente judío, ¿verdad?, pero que le llamaba la atención todo lo de afuera, todo lo demás, donde había tomado la decisión de vivir una vida propia, una vida fuera, alejado de su padre, cuando el padre tenía la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, sino tenía el amor y la pasión, ¿verdad?, de guardar y de cuidar a sus hijos hasta que se casaran y hasta que se fueran. Un joven no es como hoy en día, ¿verdad?, que tenemos a Dara jovencita, que tenemos a Pepe de jovencito. No, un joven, ¿verdad?, cuando les llaman muchacho, era un muchacho de 30 años de edad. Después de los 30 años, ¿verdad?, en los 30 años el judío llegaba a esa edad y todavía era un adolescente, un muchacho. A los 30 años, imagínense. No, hombre, yo a los 30 años ya, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Ay, no. Pero a los 30 años. Entonces, ese muchacho decide, como todo ser humano, decide vivir una vida fuera, pues apartada. No se puede vivir apartada, lejos, pero fuera de dónde, de la mirada, del cuidado, del amor, de la pasión de su padre, ¿sí? De su padre, hasta que el día que él se casara, ¿verdad? Y pide ¿qué? Pide la herencia. Y eso para un judío del primer siglo, ¿verdad?, para el papá era una cosa indignante, pero para el hijo era una vergüenza total, ¿verdad? Hablando en un sentido personal, ¿verdad? Le faltó inteligencia al niño, le faltó sabiduría al muchacho, digo al niño, al muchacho. Pedirle herencia en el primer siglo a un padre era en pocas palabras, le estaba diciendo al padre, o estaba teniendo un deseo que el padre se muriera, porque la herencia se otorgaba cuando el padre moría solamente, no en vida. Y este muchacho pidió la herencia en vida. Entonces, su forma de actuar, su actuación, ¿verdad?, su forma de actuar le estaba diciendo a su papá: muérete, muérete. Lo despreció, un desprecio total, ¿verdad?, una falta de inteligencia total, ¿verdad?, una falta de amor, una falta de muchas cosas. No sabemos qué vivió ese muchacho, no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué pudo haber vivido, pero era un niño, un muchacho que tenía todo. Pero decide él, en su decisión, decide irse muy lejos con todos los bienes y lo malgasta allá afuera. A veces nos quejamos nosotros, ¿verdad?, de que nos va como en feria, ¿sí o no? A veces nos quejamos de las pruebas.
A veces nos quejamos, es que estoy pasando por esto, estoy pasando por otro, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre los malos actos que hacemos y sus consecuencias, ¿verdad? Una gran diferencia a las pruebas que Dios trae a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando actuamos de una forma mala, ¿verdad? Una forma mal delante de Dios y delante de la gente también, ¿verdad? Siempre va a haber consecuencias. Tarde o temprano va a haber consecuencias, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es echarle la culpa ¿a quién? A Dios y a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y este muchacho se fue y gastó todo lo que había dado el padre se lo dio de una forma bien, ¿verdad? Tal vez se le dolió, tal vez el padre se impactó de la decisión, ¿verdad? De su hijo, tal vez se impactó de la decisión que él estaba tomando, tal vez se preocupó, lloró mucho, ¿verdad? Porque sabía que un muchacho, ¿verdad? De esa edad, sabía que un muchacho con ese dinero, ¿verdad? Con lo que le estaba dando, sabía y con la condición con que él lo pidió, sabía que su fin iba a ser un fin malo. O sea, sabía que hacia donde iba a ir y le iba a ir mal. Pero el padre no dijo nada. El padre nunca le dijo nada cuando el padre pudo haber dicho no. Y punto, se acabó. Pero es donde entra Dios. Es donde Dios nos dice a todos, en general, a usted, a mí, a todos, ¿verdad? Y nos dice, tú toma la decisión. Tú tienes que tomar la decisión, ¿verdad? Depende de ti, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer hoy? Y depende de ti lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué decisión vas a tomar hoy, verdad? Y cómo el día de mañana nos podemos arrepentir, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo en nuestra vida y lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay veces es necesario que Dios nos arrincone y nos lleve a un lugar y que ponga necesidades fuertes en nuestra vida, necesidades pero fuertes, que a veces no podemos lidiar con ellas. A veces las queremos lidiar y nos queremos hacer algo, pero no podemos, ¿verdad? Y a veces vivimos y caminamos a veces en automático. Cuando está todo en nuestra vida en contra, ¿verdad? Donde podemos ver, y siempre he hablado de eso porque siempre nos han interesado las familias, ¿verdad? Dios nos llamó a una restauración integral a la familia, ¿verdad? Y yo no me excuso en nada de eso porque yo tengo hijos también, ¿verdad? Y yo tengo también, he pasado y estamos pasando también por tiempos difíciles, ¿verdad? Con los hijos, ¿verdad? Y puede haber sido tal vez consecuencias, ¿verdad? De mi pasado. Puede haber sido tal vez consecuencias de un mal cuidado, de una mala responsabilidad, ¿verdad? Hacia mis hijos o hacia mi hija mayor, ¿verdad? Puede haber sido. Y tal vez hoy estoy viviendo las consecuencias, ¿verdad? Tal vez estoy viendo todo y muchas cosas, ¿verdad? Pero la diferencia es que ahorita vamos a ver de la identidad también, ¿verdad? Se fue, gastó todos los bienes. Sí, se fue. Su condición comenzó a empeorar. Dice que muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿verdad? Se fue lejos, donde nadie lo podía ver, donde nadie le podía decir nada, donde él podía hacer lo que él quería, ¿verdad? Como hijo, como persona, él mismo, ¿verdad? Tenía la capacidad de hacer lo que él quiera. Se olvidó de su padre, se olvidó del lugar donde nació, se olvidó de su hermano, se olvidó de la buena condición que él tenía, ¿verdad? Ahí con su padre. Tal vez su padre era un hombre bueno, pero tal vez sus padres le decían, me tienes que dar, ¿verdad? Cuentas. Tienes que portarte así, tienes que andar así, tienes que conducirte de tal manera. Tal vez el padre tenía condiciones, ¿verdad? Para los hijos, ¿verdad? Y tal vez a él no le gustó. Tal vez él prefirió, ¿verdad?, hacer su vida sola. Y a esa dirección está la parábola. A esa dirección, ¿verdad? A un hijo, a una persona que teniéndolo todo,
¿verdad? Dentro de condiciones, dentro de reglas, ¿verdad? En esta vida hay reglas, ¿cuántos dicen? Amén. En esta vida hay responsabilidades. Si no nos podemos zafar de la responsabilidad, no nos podemos zafar de las reglas tanto divinas como las reglas naturales, pero todo Dios lo tiene que en control, ¿verdad? Y esa parábola eso se refiere al Hijo, a esta persona, y Jesús refiriéndose, ¿verdad? También a Israel, a los fariseos, a la gente que lo estaba oyendo, ¿verdad? Que teniendo al Padre, ¿verdad? Dejaron a Dios, le dieron la espalda a Dios y comenzaron a conducirse en su propia opinión, con su propia mente, ¿verdad? Con su propia forma, ¿verdad? De elegir mi vida, ¿verdad? Y tal vez no es malo cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad? Vivir nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros un día dijimos, a ver, déjame vivir, ¿qué? Mi vida. ¡Ey, no me molestes, Irán, porque es mi vida! Punto, se acabó. Sí. Y ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que Jesús estaba tratando de poner en la mesa, ¿verdad? Una vida, ¿verdad? Que depende solamente de nosotros mismos, ¿sí? Depende de lo que tenemos, ¿sí? Riquezas, tal vez tenemos esto, tal vez tenemos lo otro, ¿verdad? Pero que lo malgastamos con nuestra forma incorrecta de vivir, nuestra forma incorrecta de proceder. No solamente ahora que conocemos a Dios, sino aún cuando no conocemos a Dios, como padres, como hijos, como personas, como seres humanos, ¿verdad? A eso Jesús se estaba refiriendo la parábola, ¿verdad? Que un día estamos perdidos y que la gente está perdida y que mis amigos y mi familia están perdidos en sus malos deseos, en sus malas decisiones. No, es que, ¿cómo me vas a juzgar, pastor? No te estoy juzgando. Simplemente estamos poniendo, ¿verdad?, a la mesa una realidad. ¿Cómo nos ha ido hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado en nuestra vida hasta el día de hoy? Tal vez muchos estamos bien, pero tal vez otros no estamos bien. Tal vez hoy lloramos por malas decisiones del pasado. Tal vez hoy nos estamos arrepintiendo, ¿verdad? En un sentido, no un arrepentimiento verdadero, porque si nos arrepintiéramos verdaderamente ya estuviéramos buscando una iglesia, ya estuviéramos buscando a Dios, ya estuviéramos clamando a Dios que Dios nos perdonara, ¿verdad? Pero solamente hay remordimiento tal vez en nuestra mente y en nuestro corazón y queremos seguir igual y seguimos igual. Hay enfermedades, llega la enfermedad a nuestra vida, cualquier tipo de enfermedad terminal, lloramos, pataleamos, pero no queremos cambiar de vida, no queremos arrepentirnos, ¿verdad? No queremos reconocer que estábamos perdidos, que no tenemos la capacidad de oír la voz de Dios porque no lo conocemos, que no tenemos la capacidad de oír la voz de Dios porque hay un rechazo, hay un menosprecio, ¿verdad?, a Dios y a su palabra. Esa era la condición de este muchacho, su condición, una condición, ¿verdad? Primera escena, comparándolo con la oveja, estaba perdido. ¿Y en qué? En sus pecados, en sus delitos. Como un día ustedes estábamos perdidos. Así dice la Biblia, que estábamos perdidos en nuestro pecado y en nuestro delito. Que hay una separación entre el hombre y Dios. Y nadie va a cubrir ese espacio, nadie. Ni un sistema religioso, ni un poder, ni con todo el respeto a los que nos están oyendo, nadie, ni una imagen, ¿verdad?, ni otro Dios. Nadie, simplemente Jesús, porque Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Y esa era su condición, y la experiencia de este hombre, ¿verdad? Podemos ver cómo se pierde, ¿verdad? Pero cómo ver que se convierte en como una moneda, ¿verdad? O simplemente un objeto, cuando pierde todo, cuando pierde la herencia del Padre, ¿verdad? La malgasta, cuando Dios nos da la oportunidad
y nos ofrece la salvación, ¿verdad? Y nos ofrece la vida eterna y el perdón y su gracia. Hay muchos optamos por ella, hay muchos oímos de su gracia, de su misericordia, a veces la optamos por un momento, por un instante, cuando hay una necesidad muy grave. ¿Cuántas veces lo hemos visto toda la vida, verdad? Estoy enfermo, la iglesia ora y en el nombre de Jesús sana esa persona, pero ya nunca más la volvemos a ver en la iglesia. Y a veces nos las encontramos, ¿verdad? Y no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Pero, hola, ¿cómo están? No quiero saber nada de Dios. Y así pasa, ¿verdad? Desperdiciamos las oportunidades. No hay días, no hay tiempos perfectos para nuestras vidas, para su vida, amigos. Hay oportunidades y las desperdiciamos, las malgastamos con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nuestra manera de actuar delante de Dios, ¿verdad? Buscamos cosas, ¿verdad? Alrededor, vías alternas, porque no queremos confrontarnos al Dios verdadero, al Dios vivo. Porque si Dios nos confronta, ¿verdad? Sabemos que vamos a caer a sus pies, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer que encuentra, o que Dios lo encuentra, ¿verdad? Y que lo toca, es cambiado de una forma total. Cuando lo buscamos de una manera que verdadera, ¿verdad? Y este muchacho tenía esa condición, ¿verdad? La experiencia que pasó, una experiencia mala, ¿verdad? Perdido, con hambre, ¿sí? Por propia decisión, una decisión propia. Se convirtió en una persona sin valor, simplemente era un objeto nada más. Algo que así, nada más un objeto, como una moneda, ¿verdad? Que se convirtió en eso, allá, en una ciudad lejana, donde no era su ciudad, ¿verdad? No era su familia. Ahí fue donde él comenzó a recapacitar, ¿verdad? Pero qué necesidad nosotros podemos tener para recapacitar en un momento dado, ¿verdad? En un momento oportuno, ¿verdad? Que tenemos que llegar a tocar fondo, que tenemos que toparnos, ¿verdad? Para recapacitar de una forma verdadera, ¿verdad? ¿Hasta dónde tenemos que llegar, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ser como la oveja? ¿Cómo tenemos que ser como el dracma, ¿verdad? Que se pierde, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ser como este muchacho, ¿verdad? Que lo desperdició todo, ¿verdad? Que comenzó a vivir de una forma perdida, lo malgastó, pero más que eso, ¿verdad? Comenzó a vivir una vida de humillación moral y espiritual, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, dice más abajo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, ¿verdad? La provincia donde estaba él, vino una gran hambre. Y él lo había malgastado todo, se había adelantado, ¿verdad? A todos los hechos. No guardó, no tuvo la responsabilidad, ¿verdad? Y el cuidado, ¿verdad? De cuidarse lo malgastó todo. Se confió y dijo, no, lo malgasto. Tal vez pensó él, ¿verdad? Tal vez pensó que algo iba a pasar. Tal vez pensó que su dinero, ¿verdad? Tal vez pensó que él como persona, ¿verdad? Algo iba a suceder. No. La provincia donde él vivía, ¿verdad? Pasó una gran hambre, una gran escasez, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Fíjate cómo pasó todo eso. Se quedó así, sin dinero, imagínate, sin dinero. Comenzó a faltarle. No fue de un día para otro. Ya, es un tiempo. ¿Sí? Es un tiempo en el cual el muchacho tuvo que pasar todo esto. Hasta que un día, ¿verdad? Se acercó a alguien. ¿Por qué? Porque ya tenía mucha hambre. Se acercó a un ciudadano de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. El cerdo, si usted y yo lo sabemos, es un animal en la Biblia, ¿verdad? Para los judíos, para nosotros no, porque, no hombre, hasta la agua se me hizo la boca, un pozole, ¿verdad? Pero para la cultura judía era un animal inmundo, que no lo podías ni tocar, o sea. Y este muchacho, fue tanta su ruina, ¿verdad? Y no tanto material, sino espiritual, donde fíjate cómo esa ruina lo dejó sin fuerza, lo dejó sin la capacidad, ¿verdad?, de levantarse, de hacer algo, otra cosa diferente, ¿verdad? Sino lo dejó así. Su problema no era tanto físico ni moral, sino era espiritual, de una forma total, del alma, del corazón, de su mente, todo. Y fue con ese muchacho, y lo mandó a una hacienda y a apacentar cerdos, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, o sea, de la comida de los cerdos. Pero nadie le daba. O sea, nadie le daba. Y todo esto era permisivo de parte de Dios. Y todo lo que sucede en su vida y en mi vida es permisivo de parte de Dios. Cuando nosotros decidimos actuar de una manera bien delante de Dios. Cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, depender totalmente de Dios. Cuando nosotros oímos a Dios. Cuando, ¿verdad?, tenemos ese valor, ¿verdad?, hacia Dios, lo que Dios vale para nuestra vida. Cuando no desechamos a Dios. Cuando no desechamos la palabra de Dios. Una simple palabra puede cambiar el destino de nuestras vidas. Una simple palabra. Una simple palabra cambió nuestro destino, cambió nuestra vida, cambió mi vida. De una forma impresionante. Y a mí me han dicho, oye, pero ¿tienes ese problema? Sí, o sea, todos tenemos problemas, porque somos seres humanos, no somos robots. Si Dios no nos hizo robot automática, somos seres humanos, con sentimientos, nos enojamos, con las emociones que están, ¿verdad?, a flor de piel, donde a veces hay ira, a veces hay enojo, a veces hay amor, ¿verdad? A veces hay risa, a veces hay muchas cosas en nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Pero Dios nos da un espíritu no de temor, sino de amor, de poder y de ¿qué? Y de dominio propio, ahí donde entra y donde Dios entra, ¿verdad? Con su todo, para depender totalmente de Dios, ¿verdad? Y a mí me han dicho, pero es que tú tienes este problema. Pero es que sí, y tengo problemas, ¿verdad? Muchos problemas, y no soy perfecto, ¿verdad? Pero la única diferencia el día de hoy, yo se los he dicho a ellos, a mis amigos, que ahora yo dependo totalmente de ¿quién? Dios. Dependo de Dios, totalmente. Si cuando yo oro porque dependo de Dios, ¿verdad? Porque ya orando, yo sé, mi oración no está ahí, y creo que Dios la va a contestar, ¿verdad? Es reflejo de mi dependencia, es reflejo de ¿qué? De mi amor y de mi fe hacia Dios, mi oración, ¿verdad? Tendremos muchos problemas, ¿verdad? Pero dependemos de ¿quién? De Dios. Conocemos a Dios, ¿verdad? Y creemos que Dios es fiel. Amén. Y creemos y hemos oído y aprendido la palabra, porque un día estuvimos perdidos, un día estuvimos extraviados, y un día estuvimos como esa condición, tuvimos experiencias malas, ¿verdad? Pero que hoy en día hemos recapacitado, no simplemente en nuestra mente, ¿verdad?, que un remordimiento, no, sino ha habido un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Usted y yo que estamos hoy en la iglesia, ¿verdad? Y esa es mi seguridad. Y esa es mi gloria, como se dice, ¿verdad? Que yo creo en Dios, y yo dependo de Dios, y yo creo en las promesas de Dios, y yo sé que Dios me ha hablado y que Dios cumple sus promesas, y yo sé que Dios me prometió, y yo en mi casa serviremos a Jehová, y yo sé que un día todos mis hijos aquí van a estar, y yo sé que un día toda mi familia aquí va a estar, y van a alcanzar la gracia, y van a alcanzar el amor, y van a alcanzar la misericordia de Dios. Yo lo creo,
Yo lo creo. Por una persona que se levante, por esa persona Dios se levanta y Dios defiende y Dios cumple ¿qué? Sus promesas. De eso tenemos que estar ¿qué? Seguros. Y Jesús les estaba diciendo a esos hombres, ¿verdad? Y les estaba hablando la condición de esta persona, la experiencia de esta persona, lo que hizo este hombre, cómo estaba actuando como esa oveja, ¿verdad? Cómo era igual que esa moneda, sin un valor, nadie le daba, era simplemente un objeto, ¿verdad? Pero fíjate lo que pasó, y ya casi acabo. Cuando dice, ¿cuántos jornaleros? Y volviendo en sí, y es lo que necesita hoy la gente, es lo que necesitamos hoy. Usted, amigo, mi amigo, familia, que estamos hoy, todos necesitamos eso, volver en sí, alzar nuestros ojos nuevamente al cielo y ver la necesidad verdadera que hay en nuestras vidas. Es personal. Olvídate de lo que hay a tu alrededor. Olvídate de si te juzgan, olvídate si eres elogiado, olvídate, no. La necesidad que hay en nuestras vidas, la necesidad interna, el vacío que hay en nuestro corazón, que pretendemos que llenarlos con muchas cosas, ¿verdad? Y no dan resultado. Este hombre dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ¿verdad? Tenía hambre, ¿sí? Me levantaré y iré a mi padre, ¿sí? Racionó, volvió en sí, ¿verdad? Hubo un arrepentimiento en él, pero no solamente eso. Mira, dice, me levantaré y iré a mi casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Se arrepintió, la reconoció que había fallado, reconoció que no había dado en el blanco, ¿verdad? Erró en blanco, o sea, pecó, reconoció que había una separación, lo está reconociendo, dice, le voy a decir, iré a mi padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y contra ti, o sea, con el Padre. Cuando esta parábola sabemos, ¿verdad? Que simbólicamente el Padre, ¿verdad? Representa a Dios. Y los hijos nos representan ¿a qué? A nosotros. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Que él reconoce que había perdido, ¿qué? La identidad de hijo. Había perdido todo. ¿Sí? Había perdido todo. Y él dice, ya no soy tu hijo. Y le dice, voy a decir, ya no soy tu hijo. Dice, llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. ¿Sí? Y cuando uno estaba lejos, le vio su padre y le fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y casarle en sus pies y traerle el becerro más gordo y matarlo. ¿Cómo este padre reacciona, verdad? Pero no solamente necesitó volver en sí. Ese es el primer paso. Volver en sí, reconocer que necesitamos, que hay una necesidad, sea la que sea, que hay una necesidad que solamente Dios la puede resolver en nuestra vida. Nadie. ¿Quién resolvió mi necesidad? ¿Mi mamá? No, o sea, mi mamá, hombre, se cansó de besarme, se cansó de decirme, se cansó de todo. Chancla voladora, la rama de guayabo, ¿verdad? La más dura que hay, el cable de la plancha con agua para que amarrara, todo eso.
no pudo cambiarme, ¿verdad? No pudo, mis amigos no me pudieron cambiar, ¿verdad? Cuando me encontraban tirado, ahí todo mugroso, con costra de mugre en el cuerpo, ahí en los parques tirado, nadie pudo cambiar eso, nadie, más que Dios pudo hacerlo. Cuando reconocí mi condición, cuando reconocí, ¿verdad?, que necesitaba algo en mi vida, solamente Dios lo pudo hacer, nadie más, solamente Dios lo pudo hacer, ¿verdad? Y no solamente eso, sino el muchacho, el hijo, ¿verdad?, tuvo la humildad suficiente, ¿verdad?, se humilló y tuvo la humildad, ¿verdad?, actuó humildemente a decirle a su papá: ya no soy digno de que me llames hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Muchos dicen que se estaba conformando, no se estaba conformando. Él estaba reconociendo con humildad, ¿verdad?, cómo había perdido todo, que era necesaria una restauración, y solamente el Padre tenía la autoridad, que necesitaba ser restaurado a través de un proceso, y él lo sabía. Humildad. La gente necesita humildad hoy en día, la sociedad, el mundo, todo por donde miremos necesita humildad. La falta de humildad es la que nos está llevando a perder los valores. La falta de humildad es la que nos está llevando a un hoyo que no podemos salir como sociedad, como familia, como padres, como hijos, donde los valores ya no valen. Ya no. Los valores que aprendimos de la abuela, de mamá, de papá, ya no valen. Porque a través de la soberbia, a través de todo eso y la falta de humildad, ¿verdad?, la sociedad se ha hundido, ¿verdad?, en un pecado, sea el que sea. Tal como vemos hoy en día, ¿verdad?, todo lo que hay, y no vamos a meternos ya más en eso. Cuando humildad, pero el Padre corrió a misericordia, ¿verdad? El Padre, ¿y de dónde viene? Va y corre al que estaba perdido, a esa oveja, deja todo atrás y corre con esa oveja. ¿Sabías que este hombre, verdad, este judío, salió corriendo, y para correr se tenía que alzar las faldas, o sea, el manto que va a ser tenía que alzar para correr, ¿verdad? Y eso delante de la gente, de la sociedad, era una vergüenza. Y a él no le importó ser avergonzado. Al Padre no le importó, ¿verdad?, que hablaran de él. Como el fariseo estaba hablando de Jesús. ¿Cómo es posible que se siente con pecadores a oírlos? El Padre no le importó, ¿verdad?, de que le dieran las piernas desnudas y correr, porque su hijo estaba perdido y había vuelto como esa oveja. ¿Quién de ustedes no va y por esa oveja, verdad, perdida, y deja a las 99 y va por ella? Y le da el valor suficiente, no solamente un objeto, sino le da el valor suficiente. Por eso corre hacia él, por eso lo abraza. Antes que hablara, lo abraza y lo ama. Porque un abrazo significa más que un abrazo. Cuando alguien te abraza es amor. Cuando alguien te abraza te está amando sin decir una palabra. Cuando alguien te abraza es porque te ama. Es porque hay algo en él hacia ti, ¿verdad? Y el Padre lo abrazó. Y el Padre lo vio no solamente un objeto, sino como algo de valor. Era su hijo. Valía lo que valía, porque era su hijo. Era su hijo. Y le da el vestido, que significa una vida nueva. Una nueva vida, un vestido nuevo. Y le da un anillo, que significa autoridad, como hijo. Lo vuelve a ser hijo. A pesar de todo lo que hizo, lo volvió y lo abrazó delante de toda la gente, para que viera que era el hijo menor, que estaba regresando, que a pesar de lo que había hecho, ¿verdad?, era su hijo, porque lo amaba, porque estaba perdido, porque pasaba una condición, ¿verdad?, que nadie lo podía recibir, de tal manera que estaba con los cerdos, ¿verdad?
Y al final de cuentas dice que le da, unos calzados, unas sandalias. Y en el primer siglo, ¿verdad? El único que podía tener sandalias en una hacienda tan grande era el hijo. Libre, porque estaba el hijo del jornalero, pero era esclavo. Solamente el hijo libre era el que podía tener sandalias. Y el padre lo viste, y el padre le devuelve su dignidad, ¿verdad? Y como hijo pródigo, o sea, el hijo que derramó todo, que desechó todo, significa pródigo, ¿verdad? Que, o sea, le da el valor suficiente, ¿verdad? Lo ama, y aparte lo restablece sin merecerlo. Porque ¿qué se merecía el hijo ese? Sin merecerlo, ¿sí? Y le da su dignidad y lo vuelve ¿qué? A restablecer en su posición ¿qué? Original, como hijo del Padre, ¿verdad? Y esa parábola, las tres partes se juntan y nos podemos dar cuenta que tanto como la oveja, como el dracma y el hijo son la misma persona. Jesús tratando de enseñarle a los fariseos el valor, la gracia, la misericordia, pero también la justicia cuando una persona se arrepiente, cuando una persona vuelve en sí y cuando una persona, ¿verdad? Su actuar es un actuar de humildad, de humillación. Si se humillase mi pueblo, dice la palabra, por el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran y oraren y buscaren mi rostro, ahí está lo mismo, ¿verdad? Buscarme, se arrepintieran, ¿verdad? Buscar mi rostro, estar frente a frente con Dios, transparencia, integridad, ¿verdad? Y la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia del Padre envolvió a este muchacho, ¿verdad? ¿Por qué no se pone de pie ahí donde estamos? Vamos a orar. Y el mensaje es este. Ese es el mensaje. ¿Sí? Aprendamos, ¿verdad? De la oveja. Aprendamos que la oveja estaba perdida, ¿sí? Por nuestras acciones, por nuestra mala forma de vivir, ¿verdad? Por eso se perdió la oveja de la moneda, ¿verdad? Que estábamos sin vida, sin una vida espiritual, ¿verdad? Sin una vida donde Dios podía hacer algo en nuestra vida. Por naturaleza estábamos muertos al pecado, por naturaleza estábamos separados por el pecado, ¿verdad? Que fuimos muertos, ¿verdad? Que nos separamos del Padre muchas veces y fuimos perdidos por elección propia, porque nadie nos obliga, nadie, es mentira, ¿verdad? Eso es una mentira que la gente cuando dice, me voy de la iglesia porque ya no soporto al pastor, me voy a la iglesia porque iba a decir el hermano Irán, no, pero ya pobre Irán, porque el hermano tal, ¿verdad? Me hizo esto y me voy, y la gente, ¿cómo hay gente yéndose de iglesias? Mucha. ¿Por qué? Porque es su elección. Es su elección. Es su elección. La iglesia es para restaurar. Y es una forma personal. Muy personal. ¿Y quién decide si Dios lo restaura? ¿Mi hermana Caro? No, yo. ¿Quién reconoce que estaba yo perdido? Mi hermana Eli. Ya, no. Me tiene que venir a decir Eli que no. Yo tengo que reconocer, ¿verdad? Y la misma palabra de Dios, ¿verdad? Nos va a indicar y nos va a ir indicando y nos va a ir despertando, ¿verdad? La misma palabra, pero la moneda, la oveja, por su propia ¿qué? Elección, estaban perdidos, sin valores, sin nada, ¿verdad? Ella es la misericordia de Dios, ¿verdad? Es la gracia del Señor y es la justicia del Señor Jesús. Cuando el Padre corre, ¿verdad? Y es avergonzado, ¿verdad? Podemos ver al Señor Jesús presente en nuestras vidas todos los días,
No solamente a nuestros amigos de allá afuera, a nuestros familiares, no sé si a nosotros que ya lo conocemos, a nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, a nosotros que hemos pasado experiencias buenas, experiencias malas, ¿verdad? En Dios, a nosotros que estamos peleando una buena batalla de la fe, que estamos luchando cada día, cada instante, ¿verdad? Que a veces vienen noticias malas, ¿se acuerdan, verdad? Como Jairo, que venían noticias malas y le decían, ¿ya qué? Ya cálmate, ya no hagas, ya tu hija ya murió, ya no hay esperanza, ya no hay nada. Y el Señor dijo, tranquilo, solamente cree. Solamente créelo. Y es por eso que usted y yo estamos en la iglesia. Es por eso que estamos y hemos permanecido. Sea como sea, estemos como estemos. Nuestros hijos estén pasando lo que estén pasando. En como estén o en donde estén, ¿verdad? Tenemos la convicción y la certeza. Porque estamos luchando la fe. Porque estamos peleando la buena batalla todos los días. Que se va a acercar gente y nos va a decir, ya no sigas. Se va a acercar gente y nos va a decir, ya no hay remedio. Se va a acercar gente y va a decir esto y lo otro. Pero tú sigues peleando, tú sigues luchando, ¿verdad? Reconociendo, arrepintiéndote. El arrepentimiento es todos los días, cada instante, cada momento. Nos tenemos que arrepentir. Sí, tenemos que volver en sí. Vuelve en sí, volvamos en sí. Volvamos en sí y reconozcamos, ¿verdad? Que necesitamos a Dios, que sin Dios no podemos ir a ningún lado. Y sigamos adelante. Y un día, no sé, hermanos, no sé qué día, no sé. Pero yo hace 20 años, yo decía, ¿qué va a pasar? Y hoy podemos ver el cumplimiento de muchas promesas. Hoy mismo. Un día va a pasar lo que tu corazón anhela y lo que tu corazón desea. Solamente hay que conducirnos bien. Un día vas a ver a tus papás, irán adorando a Dios y diciéndote, hijo, tenías razón, todo lo que predicabas. Un día vamos a ver a nuestros hijos aquí, restaurados nuevamente, limpios, sanos, en su juicio cabal, como dice la Biblia, restaurados, llenos de amor. Pero no dejemos de luchar, no dejemos de pelear la buena batalla de la fe. Si sientes que caes, ahí está el WhatsApp. Ay, pastor, mire, me siento mal, ora por mí. Yo te voy a decir, pues yo también me siento mal, ora primero tú por mí, ahí oramos los dos, ¿verdad? Pero somos una familia, ¿sí? Si nos sentimos mal y, ¿sabes? Y voy a ir a tu casa porque quiero llorar contigo, vamos a llorar. Pero tenemos que pelear y luchar la buena batalla de la fe. Eli, adelante, hija, hay que pelear. Ahí la llevas, estás peleando, ahí la llevas, vas peleando, no estás sola. Tienes muchos escudos contigo. No estás sola, no bajes el escudo, no lo bajes. El domingo vamos a estar viendo el final, ¿verdad?, de la serie. Pero no dejen de pelear, sigan peleando. Y Dios está a nuestro favor. Si nosotros caminamos de una forma correcta delante de Dios. Y sí se puede caminar de una forma correcta delante de Dios. Sí se puede. Dios es fiel. Hace rato cuando estábamos adorando, no necesitamos, ¿verdad?, mucho. Dios aquí está. Y se manifestó de una forma increíble. Aquí está con nosotros. Vamos a orar. Gracias por los que se conectaron, Señor. Te damos gracias en esta mañana, esta noche, Señor, por tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, especialmente por nuestros hijos, por nuestras hijas, Señor, en el nombre de Jesús.
Tú conoces su corazón, tú conoces su condición, Señor. Hoy te podemos, nada puede ser oculto, Señor, para ti. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces, Señor, todo de nosotros, Señor. Tú conoces la condición de nuestros hijos, Señor. Tú conoces su condición, Señor. Pero si la oveja se perdió, Señor, y tú fuiste por ella, si la moneda se perdió, Señor, y prendiste aún la lámpara para encontrarla. Si este hijo se perdió, Señor, gastó todo, perdió su dignidad, Señor. Así muchos de nuestros hijos, Señor, han perdido su dignidad, Señor, por el pecado, por la falta, Señor, de oírte, Señor, por rechazarte, por querer vivir su vida como la quieren vivir, Señor, porque se han dejado llevar por la corriente de este mundo, por los amigos, Señor, se han dejado llevar por todo lo que ofrece, Señor, este mundo con placeres, Señor. Pero hoy oramos a ti, levantamos una oración como padres, Señor, como padres, como madres, como abuelas, Señor, en el nombre de Jesús, que toques a nuestros hijos, que tengas misericordia. Lo has hecho una vez, creemos que lo puedes hacer nuevamente, Señor, que vuelvan en sí, que reconozcan su pecado, que reconozcan que han fallado, Señor, que caigan gracia en ti, Señor. Tú estás con los brazos abiertos, Señor, los ponemos en tus manos. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, líbralos de la muerte, líbralos de la muerte. Tú los has librado, Señor. Líbralos, Señor, de todo peligro, de todo mal, Señor. Guárdalos en tus manos. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia, tu misericordia, Señor, es sobre ellos. Por favor, te lo rogamos, te lo pedimos, Espíritu Santo, tócalos, llénalos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta noche por tu presencia, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante. Danos fuerzas para, Señor, cuando estamos desmayando, levantarnos, Señor. Danos fuerzas para seguir orando y danos la capacidad de seguir creyéndote, Señor, por fe, no por vista, por fe, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por todo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te adoramos y te damos, Señor, la gloria hoy aquí en esta tarde, la honra, porque tú eres nuestro Señor, Dios fuerte, poderoso, soberano, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Ya, acuérdenme.